En el corazón de Europa del Este, la saga implacable de la guerra de Ucrania se desarrolla, cautivando la atención mundial. Hoy nos adentramos en el intrincado baile de estrategia y supervivencia en las líneas del frente, donde el ejército ruso ha realizado avances notables en regiones críticas. En las últimas horas, 3 áreas clave han visto a las fuerzas rusas avanzar, marcando un nuevo capítulo en este conflicto duradero. Nuestro viaje comienza en la región de Kharkov, un campo de batalla que ha sido testigo de movimientos rusos frecuentes al oeste del río Skil. Justo ayer, surgieron informes de tropas rusas avanzando desde New MSK hasta las cercanías de Fígula. Además, ha habido desarrollos notables en las áreas de Zapad y Kalinov. Sin embargo, los últimos informes indican que las fuerzas rusas se han movido un poco más al norte de Borna, capturando aproximadamente 1 o 2 kilómetros cuadrados. Estos avances, aunque quizás modestos en el último día, son parte de un patrón de ganancias territoriales más profundas en Kharkov. El control ruso ahora se extiende sobre varias decenas de kilómetros cuadrados, abarcando al menos 5 ubicaciones. A pesar del flujo limitado de información desde esta área, está claro que los rusos están asignando más recursos a este sector, capitalizando la captura estratégica de la ciudad de Dnipro. Esta ciudad se ha convertido en un centro logístico crucial, permitiendo a los rusos lanzar más ataques y asegurar sus posiciones sin la amenaza inminente de las fuerzas ucranianas. Desde la caída de Dorna, los avances rusos se han multiplicado, indicando el valor estratégico de esta ciudad como base de operaciones. Avanzando, el ejército ruso también ha tomado diversas posiciones, capturando aproximadamente 2 kilómetros cuadrados en la región de Chiviar. Según la fuente ucraniana Dipsua, las fuerzas rusas han progresado hacia Stupo, una ubicación que, si se asegura, podría amenazar el flanco sur de Chiviar. Sin embargo, los ucranianos han contraatacado con éxito, ralentizando el impulso ruso en esta dirección. No está claro si estos movimientos significan un cambio temporal o una intención estratégica más profunda hacia Stupo. Mientras tanto, el avance más significativo de las últimas horas ha tenido lugar en Andrika. Esta ciudad ha sido un punto focal del conflicto, con las fuerzas rusas realizando avances significativos. Informes de fuentes como Suri Maps sugieren que los rusos ahora controlan aproximadamente la mitad de Andrika. El ejército ucraniano ha estado perdiendo terreno rápidamente, con posiciones rusas avanzando hacia el río Orlova. Las fuerzas rusas han capturado casi todas las posiciones entre sus ubicaciones actuales y el río, señalando un avance rápido y decisivo. Andrika, una vez un bastión de resistencia, ahora está cayendo bajo control ruso. En esta área, un rectángulo de posiciones ucranianas entre Dekn y Uli está bajo intensa presión rusa. Uli, una localidad clave, sigue siendo un bastión para las fuerzas ucranianas, pero su futuro es incierto. Los rusos aún no han lanzado ataques directos sobre Uli, posiblemente debido a barreras naturales como los ríos Orlova y Sujali. Estas características geográficas presentan desafíos significativos para las fuerzas rusas, requiriendo planificación estratégica para cualquier asalto a Uli. Sin embargo, la posibilidad de que los avances rusos alcancen rutas de suministro desde Blackler sigue siendo una amenaza latente. La situación ha permanecido sin cambios durante meses, con movimientos rusos en Andrika aumentando la presión sobre las defensas ucranianas. La pregunta sigue siendo, ¿aprovecharán los rusos estas barreras naturales para continuar su ofensiva? A medida que el conflicto se desarrolla, los rusos pronto podrían decidir si avanzar hacia Constantinopla, Uli, o continuar su avance hacia el oeste. En estas áreas, las fuerzas rusas se acercan al simbólico borde de Donetsk, alterando potencialmente el paisaje estratégico. Mientras tanto, en la región de Kursk, las fuerzas ucranianas han lanzado una serie de ataques, capturando localidades como Fivka, Cherkas, Konoplenka y otras. Sin embargo, informes recientes indican una pausa en estos avances, sin nuevos progresos confirmados. La intensidad de los combates en Kursk también ha disminuido, sugiriendo un posible cambio en las tácticas o el apoyo ucraniano. Este desarrollo refleja una incursión ucraniana anterior hacia Verdín, aunque con algunas ganancias estratégicas esta vez. Al reflexionar sobre estas líneas del frente dinámicas,
El área de Kharkov sigue siendo un hervidero de actividad, con fuerzas rusas avanzando dentro de Andreev y asegurando la mitad de la ciudad. Las batallas son intensas, con eventos significativos desarrollándose a lo largo de Ucrania y Rusia. En la dirección de Torsk, el ejército ucraniano ha derribado supuestamente un avión ruso Su-25, un logro notable en medio del conflicto en curso. Simultáneamente, Ucrania ha lanzado ataques con drones sobre Krasnodar y Razov, dirigidos a la infraestructura petrolera rusa. Además, un ataque con misiles, posiblemente involucrando misiles HIMARS, golpeó la región cerca del pueblo de Doni, resultando en bajas civiles. Al profundizar en las complejidades de este conflicto, se hace evidente que cada movimiento acarrea implicaciones profundas. Las apuestas son altas, y el mundo observa con ansiedad contenida mientras estos eventos se desarrollan. ¿Qué nos depara este conflicto en constante evolución? Los invitamos a quedarse con nosotros mientras continuamos explorando las complejidades de la guerra de Ucrania, trayéndoles las últimas actualizaciones y conocimientos. No olviden darle like, suscribirse y acompañarnos en este viaje mientras desentrañamos los misterios de esta cautivadora saga. Continuando nuestra investigación sobre la guerra de Ucrania, seguimos explorando las dinámicas intrincadas y maniobras estratégicas donde cada día que pasa parece introducir nuevas variables y posibles puntos de inflexión. El avance implacable de las fuerzas rusas en la región de Kharkov subraya su enfoque estratégico al capturar más territorio al oeste del río Skil. Estas ganancias no son solo geográficas, sino que llevan un peso estratégico significativo. La captura de Figula, junto con el progreso constante en Zapad y Kalinov, revela una campaña bien orquestada destinada a solidificar el control sobre esta área crucial. Estos avances frecuentes, que ocurren 2 o 3 veces por semana, subrayan la intención de los rusos de establecer un control firme en la región. La importancia estratégica de la ciudad de DNA, lo como centro logístico, es un elemento crítico en este escenario. Su captura ha permitido a las fuerzas rusas lanzar más ataques con mayor eficiencia, reduciendo la amenaza inmediata de la resistencia ucraniana. La caída de Dorna ha abierto nuevas avenidas para el avance ruso, permitiéndoles multiplicar sus ganancias estratégicas y asegurar áreas clave. Sin embargo, la batalla por Chiviar presenta un desafío diferente. Mientras los rusos han hecho avances al capturar posiciones y moverse hacia Stupo, las fuerzas ucranianas no están retrocediendo en silencio. La importancia estratégica de Stupo como localidad no puede subestimarse. Si es asegurada por las fuerzas rusas, podría representar una amenaza significativa para el flanco sur de Chiviar. Sin embargo, los contraataques ucranianos han demostrado su resistencia, ralentizando los avances rusos y complicando sus objetivos estratégicos. La cuestión de si estos movimientos rusos representan un cambio temporal o un plan estratégico más profundo sigue sin respuesta, añadiendo un elemento de suspense al drama en desarrollo. Mientras tanto, la situación en Andriika se ha vuelto cada vez más crítica, con las fuerzas rusas realizando avances significativos en los últimos días. La rápida pérdida de terreno por parte de las fuerzas ucranianas en esta área indica la intensa presión a la que están sometidas. A medida que las posiciones rusas se acercan más al río Orlova, capturando casi todas las posiciones entre sus fuerzas y el río, la caída de Andriika parece inminente. Este desarrollo marca un cambio significativo en la dinámica del conflicto, con las fuerzas rusas preparadas para consolidar su control sobre esta ciudad estratégica. La presencia de posiciones ucranianas entre Dychye-Nelen y Uli añade otra capa de complejidad a la situación. Estas posiciones están bajo fuerte presión rusa y el destino de Uli está en juego. Las barreras naturales presentadas por los ríos Orlova y Sujali añaden una capa de complejidad al avance ruso. Si bien estas características geográficas plantean desafíos significativos, también ofrecen oportunidades para maniobras estratégicas. La posibilidad de que las fuerzas rusas alcancen rutas de suministro desde Blackley sigue siendo una preocupación crítica para las defensas ucranianas. Al observar los eventos que se desarrollan, la pregunta sigue siendo si las fuerzas rusas capitalizarán estas barreras naturales para continuar su ofensiva. La decisión estratégica de avanzar hacia Constantinopla, Uli, o continuar hacia el oeste,
probablemente dará forma al curso futuro del conflicto. En la región de Kursk, los recientes ataques del ejército ucraniano han capturado localidades clave, incluidas Fivka, Cherkas, Konoplenka y otras. Sin embargo, la reciente pausa en los avances plantea dudas sobre la sostenibilidad de estas ganancias. La intensidad de los combates en Kursk ha disminuido, lo que sugiere un posible cambio en las tácticas o el apoyo ucraniano. Este desarrollo refleja una incursión ucraniana anterior hacia Verdín, aunque con algunas ganancias estratégicas esta vez. Al reflexionar sobre estas líneas del frente dinámicas, el área de Kharkov sigue siendo un hervidero de actividad, con fuerzas rusas avanzando dentro de Andreev y asegurando la mitad de la ciudad. Las batallas son intensas, con eventos significativos desarrollándose a lo largo de Ucrania y Rusia. En la dirección de Torsk, el ejército ucraniano ha derribado supuestamente un avión ruso Su-25, un logro notable en medio del conflicto en curso. Simultáneamente, Ucrania ha lanzado ataques con drones sobre Krasnodar y Razov, dirigidos a la infraestructura petrolera rusa. Además, un ataque con misiles, posiblemente involucrando misiles HIMARS, golpeó la región cerca del pueblo de Doni, resultando en bajas civiles. Al profundizar en las complejidades de este conflicto, se hace evidente que cada movimiento acarrea implicaciones profundas. Las apuestas son altas, y el mundo observa con ansiedad contenida mientras estos eventos se desarrollan. ¿Qué nos depara este conflicto en constante evolución? Los invitamos a quedarse con nosotros mientras continuamos explorando las complejidades de la guerra de Ucrania, trayéndoles las últimas actualizaciones y conocimientos. No olviden darle like, suscribirse y acompañarnos en este viaje mientras desentrañamos los misterios de esta cautivadora saga. A medida que continuamos nuestra exploración de la guerra de Ucrania, la tensión y complejidad de la situación sobre el terreno se vuelven cada vez más evidentes. Con cada día que pasa, las dinámicas del conflicto cambian, influenciadas por maniobras estratégicas, desarrollos inesperados y la determinación implacable de ambos lados. En esta última parte de nuestra investigación, nos adentramos más en las áreas clave de conflicto, examinando las implicaciones de los eventos recientes y especulando sobre lo que podría deparar el futuro. La región de Kharkov sigue siendo un punto focal del conflicto, con las fuerzas rusas realizando significativos avances territoriales al oeste del río Skil. Su captura de Figula y el progreso en Zapad y Kalinov demuestran una estrategia bien coordinada destinada a consolidar el control sobre esta área vital estratégicamente. La ciudad de DNA lo ha emergido como un centro logístico crítico, permitiendo a las fuerzas rusas lanzar ataques adicionales con mayor eficiencia y menor riesgo de las defensas ucranianas. La caída de Dorna ha abierto nuevas oportunidades para las fuerzas rusas, permitiéndoles multiplicar sus avances y fortalecer sus posiciones. Sin embargo, la batalla por Chiviar presenta un desafío formidable. Mientras las fuerzas rusas han hecho incursiones capturando posiciones y avanzando hacia Stupo, la resistencia ucraniana sigue siendo fuerte. La importancia estratégica de Stupo como una amenaza potencial para el flanco sur de Chiviar no puede subestimarse. Los contraataques ucranianos han demostrado su resistencia, ralentizando los avances rusos y complicando sus objetivos estratégicos. La cuestión de si estos movimientos rusos representan un cambio temporal o un plan estratégico más profundo sigue sin respuesta. Mientras tanto, la situación en Andriika se ha vuelto cada vez más precaria, con las fuerzas rusas realizando importantes avances. Las fuerzas ucranianas han estado perdiendo terreno rápidamente, y las posiciones rusas se están acercando más al río Orlova, capturando casi todas las posiciones entre sus fuerzas y el río. La caída de Andriika parece inminente, marcando un cambio significativo en la dinámica del conflicto. La presencia de posiciones ucranianas entre Deka, Elen y Uli añade otra capa de complejidad a la situación. Bajo intensa presión rusa, el destino de Uli sigue siendo incierto. Las barreras naturales presentadas por los ríos Orlova y Sujali plantean desafíos significativos para las fuerzas rusas, requiriendo una planificación estratégica para cualquier asalto a Uli. Sin embargo, estas características geográficas también ofrecen oportunidades para maniobras tácticas, y la posibilidad de que las fuerzas rusas alcancen rutas de suministro desde Blackley sigue siendo una preocupación crítica para las defensas ucranianas.
Al examinar estos eventos en desarrollo, las decisiones estratégicas tomadas por las fuerzas rusas probablemente darán forma al curso futuro del conflicto. La elección de avanzar hacia Constantinopla, Uli, o continuar hacia el oeste tendrá profundas implicaciones para ambos lados. Mientras tanto, en la región de Kursk, los recientes ataques del ejército ucraniano han capturado localidades clave, incluidas Fivka, Cherkas, Konoplenka y otras. Sin embargo, la reciente pausa en los avances plantea dudas sobre la sostenibilidad de estas ganancias. La intensidad de los combates en Kursk ha disminuido, sugiriendo un posible cambio en las tácticas o el apoyo ucraniano. Este desarrollo refleja una incursión ucraniana anterior hacia Verdín, aunque con algunas ganancias estratégicas esta vez. Al reflexionar sobre las implicaciones más amplias de estos desarrollos, se hace evidente que las apuestas son extraordinariamente altas. El área de Kharkov sigue siendo un hervidero de actividad, con fuerzas rusas avanzando dentro de Andreev y asegurando la mitad de la ciudad. Las batallas son intensas y eventos significativos continúan desarrollándose a lo largo de Ucrania y Rusia. En la dirección de Torsk, el ejército ucraniano ha logrado un logro notable al derribar supuestamente un avión ruso Su-25. Simultáneamente, Ucrania ha lanzado ataques con drones sobre Krasnodar y Razov, dirigidos a la infraestructura petrolera rusa. Además, un ataque con misiles, posiblemente involucrando misiles HIMARS, golpeó la región cerca del pueblo de Doni, resultando en bajas civiles. Al concluir nuestra exploración del estado actual de la guerra de Ucrania, nos queda una pregunta apremiante. ¿Qué nos depara este conflicto en constante evolución? El mundo observa con ansiedad contenida mientras estos eventos se desarrollan, consciente de que cada movimiento lleva profundas implicaciones para el futuro de la región y más allá. Los invitamos a quedarse con nosotros mientras continuamos explorando las complejidades de esta saga cautivadora, trayéndoles las últimas actualizaciones y conocimientos. No olviden darle like, suscribirse y acompañarnos en este viaje mientras desentrañamos los misterios de este conflicto cautivador.